Hola, mi nombre es Oscar Francisco López Carrasco y voy a explicar cómo fue que creamos nuestro proyecto y a qué se refería cada uno de los métodos que incluimos en este. Como podemos ver aquí es la creación de la clase banco, la cual tiene atributos públicos, entre los cuales tenemos datos que son enteros y que son referentes en algunos a los datos de entrada, algunos otros a los minutos referentes para cada cliente en cierto valor, por ejemplo, en el momento en el que inicia el servicio o termina el servicio. También tenemos algunos datos que son de tipo entero, pero que son arreglos. Igual datos de tipo string, que simplemente nos ayudarán para darle mejor formato entre espacios para nuestra tabla que se generará al final. Tenemos también métodos, entre los cuales se encuentra este, que es el insert data, el cual básicamente se refiere a la creación de a la recopilación de los datos, el crear aleatorio que crea arreglos aleatorios, el crear arreglo que crea un arreglo y los inicializa a cada uno de los valores igual a cero, las condicionales que son es el método que ocupa de ciertas condiciones para, como lo decía, darle buen formato a nuestra tabla y que fuera más legible. También, por ejemplo, las horas. El inicia arreglos, que es el que crea los arreglos que se ocuparán en el programa, y la ejecución. Eh, Como podemos ver primero, aquí tenemos nuestra método condicionales, el cual es simplemente, como lo mencionaba, un método que nos ayuda a darle mejor formato a nuestra tabla y a los datos que se imprimen en ella. Por ejemplo, si nos damos cuenta en cada uno de estos valores, en la mayoría tiene un imp que se refiere a impresión, porque únicamente se refieren para la impresión, ya que no nos resultaba viable cambiar la variable real, o sea, el valor real que se tenía de la suma del minutero total, porque eso nos podía afectar en el algoritmo que se ocupa para la selección de cajero. Así que este prácticamente es solamente para la impresión debida en las columnas del programa, dependiendo de los valores, obviamente. Y de aquí para abajo son prácticamente solo, son, por así decirlo, algoritmos que que cumplen con el espacio debido que debe haber entre un dato y la barrera que termina la columna. Es básicamente para eso todo eso demás. El crear aleatorio, que como ya lo decía, crea un arreglo con valores aleatorios, como aquí lo podemos ver. Y crear arreglo, que crea un arreglo con valores en los que todos inician con valores iguales a cero. Y también tenemos el insert data, que es el que le pide los datos de entrada al usuario. Lo pregunta aquí, el dato los introduce, lo pregunta y el usuario los introduce. Y también que jala los valores del minuto inicial y la hora inicial que tenemos en el... Eh, Aquí el iniciar arreglo, que es el que inicia los arreglos dependiendo de lo que nosotros queremos, o sea, dependiendo qué tipo de arreglo queremos que sea. Igualmente tenemos la ejecución, que es una de las partes más importantes del programa, porque aquí es donde se define que se cree la impresión en un archivo, la impresión de nuestra tabla. Como podemos ver, aquí se crea el encabezado y a partir de ahí se crea cada una de las filas dependiendo de los valores correspondientes a la columna, los valores que dependen del cliente y del cajero que se esté ocupando. Como podemos ver aquí, se inicia es un ciclo en el que se podría decir que K es igual al número de cliente menos 1. Eso nos fue de mucha ayuda. Y toda esta parte básicamente se refiere al algoritmo que se ocupó para saber qué cajero era el que debidamente se debía seleccionar para cada caso en cada cliente, dependiendo la hora en la que terminaba el servicio en el cliente anterior y cosas así. Aquí tenemos algunas de las sumas básicas y restas que nos daban los valores para imprimir en alguno de los datos de las columnas, y pues básicamente esto era la impresión de una fila, de solamente una fila, y esto es su división. Y como podemos ver, va aumentando el valor de K, que es el del cliente menos 1,
Y aquí es donde se termina la impresión del archivo en el TXT. Al final podemos ver que tenemos el main en el que declaramos, en el que damos valores al inicio, a la hora de inicio, a la hora y minuto de inicio. Como podemos ver aquí, esto es equivalente a si fueran las 9:0. Instanciamos la clase banco. Igualmente, por así decirlo, mandamos a llamar al método insert data, el cual es el que pedía los, los valores de entrada del usuario. El inicia arreglo, que era el que creaba los arreglos con números aleatorios y inicializaba los otros dos con valores iguales a cero, y la ejecución del programa, que fue lo último que expliqué. Como se puede ver aquí, ya ejecuté el programa, estoy en la consola, me pide el número de clientes, le pondré que son 10, el tiempo máximo le pondré que son 9, es el tiempo máximo entre llegada, el tiempo máximo de duración del trámite le pondré que son 7, y el número de cajeros disponibles le pondré que son 3, por ejemplo. El archivo se ha creado, aquí no se imprime, se imprime y se guarda en el archivo TXT, que a continuación buscaré en la carpeta de mi programa. Como podemos ver, ya abrí mi archivo en el que se guardaron los datos. Como podemos ver, funciona de manera correcta. Como los valores de tiempo máximo, de los dos tiempos máximos no eran tan grandes, podemos ver que no se llegan a ocupar siempre algunos de los cajeros. El cajero 3 no se llega a ocupar en ninguna de las ocasiones, pero como podemos ver, el cajero 2 se ocupa cuando el cajero 3 no está disponible, es decir, este cliente llegó antes de que el cajero 1 terminara de atender a este anterior cliente. Por esa misma razón pasa al cajero 2, y es así que es como si en la vida real se agilizaran las cosas, pero por lo mismo de que, como ya lo decía, los tiempos de máximos no son grandes, no se pudo apreciar, por ejemplo, la presencia del cajero 3, pero habría pasado lo mismo cuando el cajero 1 y el cajero 2 hubieran estado ocupados, el cajero 3 iba a pasar a atender al siguiente cliente. Y en el caso de que los tres estuvieran ocupados, el programa había esperado a que alguno de los tres se desocupara para que pasara a atender al cliente que ahora sí estaba esperando. Eso sería todo y gracias.